Déjenme compartirles la presentación. ¿En qué parte de evaluación nos quedamos? ¿Se acuerdan? ¿En qué parte de evaluación nos quedamos? Chicos, ¿sí oyen o no? Sí, doctora. ¿Y por qué no contestan? Pregunten qué. Eso pregunta. Ve, doctora, que nos explicó los 6 pasos, los 6 pasos. Nos quedamos en movimientos, movilidad progresiva y vimos el top. ¿Ahí logran ver la presentación? Sí, doctora. Qué bueno, porque ahora yo no la veo. Donde están unos espermatozoides en un fondo morado. A ver, va otra vez. Ahí está. Sí, doctora. Ya se cambió. Cuando llegue a la diapositiva donde nos quedamos, me avisan. ¿Todas estas ya las revisamos? Ya nos habíamos quedado en la luna. Aquí nos habíamos quedado. ¿Cierto? Sí, ahí nos quedamos, doctora. Sí, doctora. Ok, para evaluar vivos muertos, hoy estuvieron trabajando algunos de ustedes en el Sí, estuvimos viendo laboratorio. Videos. Bueno, entonces, para vivos muertos se utiliza una tinción eosina-nigrosina. La eosina es una sustancia que penetra a la célula y en el momento de penetrar a la célula le da una coloración rosa como este que vemos aquí en el centro. Y la nigrosina es una sustancia que nos da contraste. Como los espermatozoides son translúcidos, para poder visualizarlos mejor le metemos un poco de fondo negro, que es lo que hace la nigrosina. ¿Dudas aquí? No, doctora. Ok. Entonces, cuando yo voy al laboratorio a evaluar la muestra, lo que voy a hacer es hacer mi tinción, que fue parte de lo que hicieron hoy, y después voy a tomar todo el cubreobjetos y voy a ir moviéndome en el cubreobjetos y voy a ir marcando en campos al azar. Por ejemplo, si este fuera un campo, marcaría yo que hay aquí 4 vivos, 1, 2, 3, 4 vivos y marcaría un muerto, ¿sí? Me cambio a otro campo y marco cuántos me encuentro vivos, cuántos me encuentro muertos. Cuando haya contado yo 200 espermatozoides en total, en ese momento detengo la cuenta y saco el porcentaje de cuántos están vivos y cuántos están muertos, ¿sí? Estar vivo o estar muerto no es cuestión de azar, es cuestión de que si entró colorante, no importa si entró en la cabeza, en la pieza media o en la cola. Si tú estás rosa, estás muerto. Esto es como estar embarazado. No se puede estar medio embarazado, ¿no? Si está embarazado y punto. Entonces, el punto aquí es que nosotros, con tantito rosa que tenga, lo consideramos como muerto. Y si está translúcido, lo consideramos como vivo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otras tinciones.
En esta que está a la izquierda, aquí tenemos un rosa, 2 rosas, 3 rosas. Aquí tendríamos 3 muertos y todos los demás que están translúcidos estarían vivos, ¿sí? En la que tenemos a la derecha se ve muy claramente el que está rosa y los demás que están con un poco de tono verde por el tipo de filtro que tenía el microscopio estarían vivos. Esta tinción que tenemos arriba a la izquierda es eosina nigrosina y la que está abajo a la derecha no tiene nigrosina. Le pusieron solo un filtro al laboratorio, al microscopio, un filtro verde, por eso se logra ver verdes. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Ok. Tenemos entonces un ejemplo aquí en pantalla donde dice que el espermatozoide muerto puede ir desde rosa a rojo, esa es su coloración, y el espermatozoide vivo es translúcido. Esta línea marca hasta dónde llega el acrosoma, que en algunos cortes, en algunas tinciones se ve muy bien como en esta. El acrosoma es esta cosa blanca que vemos en la orilla, esta que parece el pintado de uñas que se hacen las mujeres ahora, es francés, donde nada más se ponen de blanco donde está la mugre de las uñas. Este es el acrosoma. Entonces, en algunos de ellos lo logramos ver bien. Nosotros en estos que vimos estamos viendo solo esta parte del acrosoma, la parte de arriba. Y en algunos otros se logra ver esta diadema como en los de cerdo, ¿no? Que son los que se ven mejor. Aquí tenemos un ejemplo de cuando tú, además de ponerle una tinción para vivos muertos, le pones una tinción para ver si ya hizo reacción acrosomal o no. Se pueden utilizar entonces 2 tinciones al mismo tiempo. Aquí nos dicen, ellos están utilizando una tinción para saber si está vivo o muerto, pero también para saber si está con reacción acrosomal o no. Entonces ellos, el azul que ponemos abajo nos indica que está vivo, y en la parte de arriba, que es donde está el acrosoma, dice que que tenemos a la derecha está reaccionado, o sea que ya no tiene el acrosoma. Y el que está a la izquierda también está muerto, pero todavía tiene su acrosoma. Entonces se puede estar muerto y tener o no tener acrosoma, ¿de acuerdo? Y los de la derecha están vivos. El que está aquí, el primero de la derecha, dice en esta tinción está vivo y tiene el acrosoma puesto, por eso no le ha reaccionado el acrosoma. Y en el de la derecha está vivo, pero ya no presenta el acrosoma. Aquí en el laboratorio no tengo para hacer estas dobles tinciones, así que no se preocupen mucho. Otra forma de teñirlos es esta, utilizar fluorescencia. No tenemos microscopio de fluorescencia en el laboratorio, por eso no usamos tinciones fluorescentes. Aquí en esta fotografía que nosotros vemos, los que están rojos están muertos y los que están verdes están vivos. Y ustedes me van a decir, ay, doctora, se ve más fácil en este tipo de fotografías, ¿no? Pues sí, pero un microscopio de fluorescencia cuesta como 2,5 millones de pesos, y entonces eso dificulta la situación. ¿Dudas hasta aquí? No, médico. No, doctor, no Bien. soy. Existen otro tipo de tinciones que nos pueden permitir ver si está vivo, si está muerto, si tiene el acrosoma o no lo tiene. En lo que nosotros vamos a trabajar no vamos a usar tinciones tan complejas, solo vamos a usar la tinción vivos muertos, que es digamos, la de batalla en medicina veterinaria. Cuando uno empieza a tener problemas reproductivos que no encuentras una explicación, empieza entonces a evaluar esas tinciones, o bien cada 6 meses les haces una evaluación con toda una batería de tinciones a las muestras para asegurarte que tus animales están bien. Si nos da tiempo, lo cual dudo mucho, trataremos de hacer algunas tinciones combinadas. Hay una tinción triple que es muy bonita porque permite ver claramente la diferencia.
Esta es otra tinción de vivos muertos. Aquí el colorante es un colorante azul fuerte, que donde tengo el azul fuerte, los espermatozoides están muertos. Ujú. Y se acuerdan que donde los tengo de lado se ven como brillosos, como este que está aquí. Este se ve brilloso porque está de lado, ¿no? Esta es otra tinción, también fluorescente, y es el mismo principio. Por acuerdo, se utilizan los mismos colores para vivos que para y muertos, ¿no? Entonces, todos en una tinción de fluorescencia, en las tinciones rutinarias, los verdes son vivos y los rojos son muertos. Ujú. ¿Todo bien? Sí, sí, doctor. Bueno, esto hay que practicarlo, ¿eh? Esto no se aprende tan simple. Entonces, por eso hay que venir al laboratorio para poder hacerlo. Otra evaluación que se hace, dijimos ya no tan de rutina, pero la puedo poner yo cada 3 o cada 6 meses para mis sementales, sería el revisar la integridad del acrosoma. Y también existen tinciones para hacerlo, ¿no? En este caso, el superior izquierdo, aquí el acrosoma se ve, la punta del acrosoma se ve un poquito más oscura y aquí se alcanza a ver a la mitad el cambio de tono, ¿no? Se ve la pieza, la región ecuatorial y todo lo que es el acrosoma se ve un poco más azul y la parte baja donde está el núcleo se ve un azul más claro. Sería la de arriba a la izquierda, ¿no? A la derecha podemos ver, estos son de cerdo. Aquí en esta cabeza suelta, por ejemplo, vemos hasta dónde llega el acrosoma, llega hasta esta diadema ecuatorial. ¿Ven cómo en los de cerdo sí se ve muy bien el dónde termina el acrosoma? Este, si se fijan, ya no se ve tan claramente dónde termina. Este igual, este ya perdió el acrosoma, este que tiene el número 4, que está en la parte inferior derecha, ya está borrada la parte de arriba como si le hubieran pasado una goma, ¿no? Quiere decir que ya perdió el acrosoma, ¿no? Aquí tenemos una gota citoplásmica en el 8 y varias cabezas sueltas que nos indican que este semental tiene varios problemas, ¿no? Cuando yo evalúo, por lo menos el 95% tiene que tener íntegro su acrosoma para que el eyaculado se considere de buena calidad. Y también puedo hacer una tinción fluorescente en la que ustedes ven aquí este verde, cómo se ve muy bien el verde donde está el acrosoma. La región ecuatorial es donde se da el cambio del verde brillante hacia el verde seco. Y el que tenemos a la derecha ya está teñido de rojo porque perdió el acrosoma y aquí alcanzamos a ver hasta algunas manchas rojas que pintaron el contenido acrosomal de este que quedó rojo. Bien. Tenemos aquí este que tiene una parte muy, muy marcada de verde y que está marcado como un quiste acrosomal. Quiere decir que todas las sustancias del acrosoma se concentraron en un solo punto. Aunque la membrana se distribuyó, no lo hicieron las enzimas, entonces este sería un problema grave, ¿no? El que tiene este semental. ¿Dudas? Aquí no, doctor. ¿No? ¿Todo perfecto? Muy bien. Vamos entonces a la siguiente característica microscópica, que sería la concentración. La concentración, hay aparatos para medirla o bien lo hacemos en una cámara de Neubauer. Nosotros no tenemos estos aparatos porque los que los elaboran pues son bien listos, ¿no? Entonces, para cada especie te venden un software y francamente hacemos tanta evaluación en el laboratorio que no tiene caso gastar en un software. No reditúa, ¿no? Si estuviéramos evaluando sementales todos los días, a lo mejor, pero aquí solo evaluamos, ocasionalmente viene la gente de fuera a que le evaluemos las muestras. Por esa razón no hemos hecho más intentos por tener un software, porque realmente no se paga. Lo que tenemos aquí es una cámara de Neubauer, esta es la que van a usar ustedes en el laboratorio.
La cámara de Neubauer es un vidrio que tiene dos secciones, tiene aquí un canal y tiene una parte al mismo nivel que está la parte central. Lo que yo veo al microscopio es lo que tengo aquí a la izquierda, ¿no? Tengo un área en la que están cuadriculadas, tiene un rayado la cámara. El rayado que nosotros usamos es el que está a la derecha, que es el rayado central, que normalmente es el lugar donde se cuentan los eritrocitos. De este rayado que hay al centro, que se distingue porque tiene 3 rayas cada cuadro, y porque a la hora de contarlos son 5 por 5 este cuadrado grande, solo vamos a contar los espermatozoides que estén en las 4 esquinas y los espermatozoides que estén en el centro. Entonces, en la parte de arriba me voy a encontrar un rayado como este, voy a contar los espermatozoides que estén en las esquinas y el que esté en medio. Y luego me voy a ir a la cámara de abajo, que es igual, y también voy a contar las 4 orillas y el centro. De tal manera que voy a tener 2 conteos, el superior y el inferior. Y de ahí voy a sacar un promedio. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Puedes repetir cómo se cuentan? Lo que sé es que falló un poquito mi internet, por favor. Sí. Te vas a posicionar en la parte central de la cámara. Se distingue porque hay 3 rayas en estos cuadros, en sus lados, y vas a contar los 4 cuadros de las esquinas, cuántos espermatozoides hay en cada cuadro y en el cuadro central, estos que están de rojo. Ya que contaste los de arriba, te vas a la cámara de abajo y vuelves a contar las 4 esquinas y el centro. Y sacas el promedio, sumas todos y los divides entre 2. ¿Sí? De todos modos, en el laboratorio con las chicas van a hacer la parte práctica, no se preocupen. Esta, hasta que la tengan bien dominada, no los vamos a dejar irse si no saben contar. ¿De acuerdo? Entonces lo van a hacer en el laboratorio. Nada más necesito que se pongan, que pasen a sacar su espacio con las chicas para que los atiendan. Me van a hacer favor las chicas para poder abarcar un horario más amplio que el que abarcaría yo sola. Bien. Después tengo yo que evaluar la morfología. Es decir, quiero saber si tienen la forma adecuada. Y aquí, pues, depende de la especie que estoy evaluando. Los espermatozoides de toro tienen la forma de espermatozoides de toro. Los de cerdo tienen la forma de espermatozoides de cerdo y así sucesivamente. ¿Cómo voy a aprender cuál es la forma? Pues haciéndolo. ¿Sí? Acuérdense que aquí no hay de otra más que haciéndolo y haciéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo. Eso es algo que no van a aprender más que así. ¿Estamos claros? ¿Sí, chicos? Sí. La práctica. Bien. La práctica, exacto. Sí, doctora. Esto que vemos aquí en pantalla es una aglutinación. Cuando los espermatozoides pierden el acrosoma, les quedan unos extremos que se llaman extremos pegajosos porque son los que se van a pegar en la zona pelúcida del ovocito. Y entonces si un espermatozoide se encuentra otro que también trae su extremo pegajoso, pues se pegan entre ellos. Y evidentemente al quedarse aquí todos pegados, pues ya no van a servir para fertilizar, ¿no? Entonces este sería un defecto grave si lo tengo muy repetido en mis ejemplares. ¿Vamos bien? ¿Chicos? Sí, ahí vamos. Sí, doctora. Bueno, lo que no va muy bien es que la presentación no quiere cambiar. A ver, vamos a ver qué está pasando con esta. Ahí estamos, ¿no? Bien. Entonces, lo que vemos en esta de los rositas, vamos a buscar anormalidades, ¿sí? Esta es una tinción 15 de Biopur, es una tinción ya comercial. Y en la parte
En el inciso A nos están poniendo una cabeza, un espermatozoide con la cabeza normal. Esto sería lo normal, ¿de acuerdo? El A. En el B, el acrosoma está hinchado. El acrosoma está más grande de lo que debe. ¿Vamos bien? En el C hay un quiste acrosomal. Es decir, hay una concentración más fuerte. En el caso de esta tinción sería el acrosoma se ve blanquecino, y aquí si se fijan en el C tiene como una mancha blanquecina hacia el centro, ¿no? En el inciso D tiene un defecto en el acrosoma porque si se fijan nada más veo un pedacito de acrosoma. En el inciso tengo una cabeza dobles, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es mover el tornillo micrométrico. Si son dos cabezas en un mismo espermatozoide, lo que va a pasar es que al mover el tornillo micrométrico desaparecen y aparecen al mismo tiempo. Si yo muevo el tornillo micrométrico y no aparecen y desaparecen al mismo tiempo, significa que no están en el mismo nivel y que lo que estoy viendo son dos espermatozoides diferentes. ¿De acuerdo? Nos vamos a el F, y si nosotros comparamos el A contra el F, la cabeza del F está alargada y su cabeza debe de ser como la del inciso A. En el G, H e I tenemos una cabeza irregular, es decir, la cabeza tiene unas formas así medias raras que no debería de tener, ¿no? Aquí lo que es más práctico hacer es dibujar la forma, y así todos los espermatozoides que reproduzcan estas formas irregulares pues serán, los podré contabilizar. Aquí en el inciso J ellos hablan de una cabeza triple. Si ustedes se fijan, esto sería muy raro y esto sucedería. ¿Se acuerdan que los espermatozoides no se separan hasta que los mando al túbulo, a la luz del túbulo? ¿Se acuerdan que siempre vienen unidos toda la espermatogénesis? Entonces, por eso me ocurren estos fenómenos de dos. Y este de tres cabezas es muy, muy difícil de observar. En el inciso K, vean qué cabecita tiene, que está marcado ahí con la flecha, tiene una cabecita muy pequeñita. En el inciso L nos pusieron una cabezota, que sería el caso contrario. Si se fijan, la cabezota del inciso L hasta tiene la gota citoplásmica ahí a un lado, ¿no? Y en el inciso M tenemos una cabeza suelta. Es decir, todas estas variedades de cosas nos podemos encontrar. Aquí están otras anormalidades, estas están marcadas en la gota, en la pieza intermedia, y en el inciso A está una gota citoplásmica, sería una gota citoplásmica distal. En el inciso B dice que la pieza intermedia está doblada, ven aquí cómo viene y se dobla de una forma en que no va a poder corregirse, ¿no? Lo mismo pasa aquí en el inciso C, esto ya no lo podemos corregir, este es un defecto durante la formación del flagelo que ocurre en la espermatogénesis que ya no voy a poder corregir. Y esto que veo aquí, que parece una membrana, pues es que la gota acrosomal va recorriéndose y justo ahí se quedó, ¿no? Es lo que tengo en ese inciso. En el inciso D tengo una inserción excéntrica. Si se fijan, este más o menos tiene su colita en medio, pero este no. Su colita está de lado. Quiere decir que los microtúbulos, el centriolo exageró y se pasó y a la hora de lo voy a hacer correctamente. Y en el inciso C tengo una pieza intermedia doble, aquí se ve la abertura, se ve como si tuviera una ventanita, ¿no? Está deshilachadón y con una implantación muy espantosita. Nos vamos ahora a esta figura y tengo más anormalidades, ¿no? En A y B la cola está doblada. Vean cómo la cola se puede doblar al terminar la pieza media o hacia la pieza final, ¿no? Son defectos que van a suceder siempre. O de plano se enrolla. Esta forma de enrollarse es más o menos común, un defecto común de encontrar, ¿no? Más el que tenemos en C y en F. El D y el E son más raros de encontrar, pero totalmente posible que les toque verlos. ¿Todo perfecto? Doctora, ¿y qué pasa cuando
el semental presenta muchas deformaciones en el semen de una evaluación a otra. Lo, ¿Se desecha el cerdo o hay alguna solución? no, evalúas 3 veces al cerdo. Antes de decir que tiene algún defecto, evalúas a el semental, le haces 3 evaluaciones de semen con por lo menos 8 días de diferencia. Si en esas 3 te presenta los defectos, lo castras y lo mandas al rastro. Si en una de ellas solamente te presenta los defectos, entonces te pones a revisar su ración. Primero revisas si los defectos que te está presentando son de espermatogénesis o son del epidídimo o son de manejo de la muestra, porque a veces uno como veterinario pues se equivoca, ¿no? Si son defectos que se dieron porque uno se equivoca, pues son de choque frío. Las colas en choque frío no tienen este tipo de dobleces, están dobladas, pero no con estas curvaturas. Entonces, si es una cuestión de que se doblaron los flagelos por choque frío, lo corriges, es un error en la técnica. Si son problemas de espermatogénesis, como estos que estamos viendo aquí, por eso vimos la espermatogénesis con tanto cuidado. Estos son problemas desde que se forma el flagelo, ¿no? Entonces, esto está sucediendo en el testículo y puede suceder en el testículo por alguna deficiencia de minerales, generalmente. Los sementales dijimos que utilizan muchos iones divalentes, ¿no? Zinc, manganeso, magnesio, cobre, son los que ellos ocupan con mayor frecuencia. Si tú ya suplementaste al semental y ya estás dando las raciones correctas, la cantidad de zinc adecuada, y ves que en el transcurso del mes no se corrigen los eyaculados, significa que el problema que tienes es en el testículo y ya no va a haber cómo corregirlo. Y entonces pues castras al semental y lo mandas al rastro. Eso sería lo correcto. Otra cosa que debe uno recordar es que yo me tengo que acostumbrar a la forma que tienen los espermatozoides, porque cambian mucho de una especie a otra. Estos que vemos aquí son de reptil, son de una lagartija. Entonces los espermatozoides de los reptiles tienen esta forma como si fueran un chilito. El acrosoma está aquí en la punta, se ve con un poco más traslúcido. Después tenemos el núcleo. Generalmente los reptiles tienen una pieza media muy larga y flagelos muy, muy largos, ¿no? Aquí están teñidos, vean cómo esta tinción es muy divertida porque le tiñen con verde el acrosoma y la pieza intermedia, ¿no? Y entonces de rojo el núcleo y ahora sí parece un chilito con dos rabos, ¿no? Eso es para que no haya duda de que eso parece. Esta otra tinción solo están teñidos los flagelos, son espermatozoides de bisonte americano y tenemos teñido de rojo el núcleo y de verde está teñido el acrosoma. Es lo que tenemos entonces en esta fotografía. Es una fotografía de microscopía de fluorescencia y lo que teñimos aquí es una tinción en la que el núcleo está teñido de rojo y el acrosoma está teñido de verde, ¿no? En la siguiente lo que tenemos son espermatozoides del lince ibérico y esta es una tinción para morfología. Aquí, si ustedes se fijan, algunos de ellos están un poco más opacos que otros, pero no hay ninguna coloración. Esta es una microscopía de contraste de fases que hace más oscuro el campo y nos permite ver mejor la forma del espermatozoide. Tenemos esta otra que es una tinción hecha con una tinción triple y una foto bastante mala, que más bien parece truqueada por la computadora, ¿no? Estas otras tinciones que tenemos aquí, arriba a la izquierda, si ustedes se fijan, se ve más oscuro de la base del espermatozoide. Está teñido el acrosoma de un color más clarito. En los de la derecha podemos ver muy bien la zona del ecuador, esta rayita que se ve aquí en medio, y cómo este espermatozoide de aquí no se le ve, ya perdió el acrosoma, ¿no? Donde yo logro ver muy bien esta diadema intermedia, quiere decir que el acrosoma todavía está,
Donde ya no la logro ver, la cabeza se ve diferente en la forma. Este está de lado, este chaparrito, igual que este que está de lado. Y aquí lo que tengo en esta tinción que tenemos abajo, si ustedes se fijan, en la punta están un poco más oscuros. Estos nada más tienen el acrosoma, pero solo de un extremo, ¿no? Solo el sobresale, pues en algunos de ellos ya no podemos ver ese punto azul de la punta, quiere decir que ya tuvieron reacción acrosomal. Entonces, no importa cómo me los pongan y me los tiñan, yo debo poder identificar cuando la forma es la de la especie con la que estoy trabajando y cuando la forma no corresponde a la especie con la que debo trabajar. ¿Dudas, chicos? No, doctora. ¿No? ¿Todo súper perfecto? Esto que dicen, pues no, nada de perfecto, pero hay que estar conscientes que esto va a quedar muy claro y muy bien puesto solo con práctica, ¿sí? Entonces eso indica que tenemos que empezar a practicar con mucha emoción, ¿no? Sí, doctor. Eso es algo que debemos considerar. Entonces vamos a pasar al último tema. Con este tema vamos a acabar el programa y quiere decir que todas las demás clases ya son en el laboratorio, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos la pantalla ahí, ¿verdad? Sí, la unidad. Sí, doctora. Sí, doctor. Bien. Entonces vamos a hablar ahora de cómo congelamos. Ya vimos cómo se comporta el animal para que yo pueda convencerlo de que me dé el semen. Ya vimos las técnicas que hay para sacar el semen, ¿no? Para que me lo dé el animal por las buenas, por las medio buenas o pues, por la electroeyaculada. Pero que nos lo tiene que dar, ¿no? De preferencia por las buenas generalmente. Ya vimos que una vez que nos da el semen lo tenemos que evaluar, que no es algo tan simple. Tenemos que evaluar el semen y tenemos que dejar muy claro cómo está la calidad del semen. Hay que recordar que yo no voy a congelar un eyaculado que no presente por lo menos 3 de movilidad masal. ¿Por qué? Porque a la hora de congelarlo disminuye la cantidad de espermatozoides que se mueven y si no se mueve nadie, pues es muy difícil que ese semen logre fertilizar. Y hay una controversia muy fuerte en que si vale la pena hacerle inseminación o fertilización in vitro con semen de animales que tienen defectos, ¿no? Los humanos porque son muy necios y a fuerzas quieren tener hijos. Pero en los animales generalmente solo usamos las técnicas de fertilización in vitro para especies en peligro de extinción, para toros o vacas de muchísimo valor económico, ¿no? Porque las técnicas son caras. Nosotros aquí en el laboratorio hemos hecho fertilización in vitro. La dejamos de hacer porque los paros de la universidad nos echaban a perder los experimentos y cada experimento en ese tiempo nos costaba 20,000 pesos. Entonces, eso les da una idea del costo de una fertilización in vitro, ¿no? Y son técnicas que uno usa pues cuando tienes especies en peligro de extinción, ¿no? Ya que tengo el semen, ya que vi que es de buena calidad y que mi animal lo puede hacer por las vías naturales, entonces ahora lo voy a congelar, ¿sí? Que es justo el tema en el que vamos a entrar. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para congelarlo? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, pues el objetivo es que yo logro tener al espermatozoide en frío, pero a diferencia del oso polar que se ve tan contento en la diapositiva, en la fotografía de arriba a la izquierda y tan triste en la de abajo a la derecha, el espermatozoide no está diseñado para vivir en frío. Entonces, yo debo tener mucho cuidado a la hora de querer llevarlo a el frío porque estoy tomando a una célula y la voy a llevar a una temperatura de 196 grados Celsius bajo cero. Eso es lo que quiero hacer. Y
cuando yo congelo se forman cristales como este que tenemos aquí, que ojalá fueran tan bonitos en las células, pero que al crecer pueden romper la célula. Y por eso trato de evitar que los cristales se formen dentro del espermatozoide. Uh-huh. Esta técnica no es una técnica nueva. Imagínense ustedes que es una técnica muy vieja que nosotros apenas estamos trabajando aquí en Oaxaca. Quiere decir que andamos ligeramente atrasados en tecnología, ¿no? Pero también hay que tener muy claro que en el estado de Oaxaca la producción pecuaria está basada más en animales criollos que en animales comerciales. Y que los animales criollos, por estar altamente adaptados al ecosistema, pues no requieren técnicas de reproducción asistida. Entonces eso es una ventaja, ¿no? Y entonces, ¿por qué las vemos? Pues las vemos porque como la gente no valora a los animales adaptados, los están extinguiendo. Y entonces por eso necesitamos conocer las técnicas para rescatarlos y no dejar que se acaben, porque ya están adaptados al ecosistema. Uh-huh. Y en algunas otras ocasiones las usamos, como esta que vemos nosotros de congelar, porque es una técnica muy práctica que permite disminuir el número de sementales que tengo en un sistema de producción y me permite muy rápidamente lograr un avance genético, ¿no? A través de un solo semental. ¿Cuándo empezó a conocerse o empezó a tener el hombre la inquietud de hacer esto? Bueno, pues desde que encontró el primer espermatozoide. La primera ocasión que pudieron ver un espermatozoide fue en 1677. Lo hizo Antonio van Leeuwenhoek. Este señor se dedicaba a vender telas. Y para ver las telas, para ver cuántos hilos tiene la tela, hacían lentes. Entonces él pulía lentes y a través de pulir lentes, pues era tan bueno para pulir lentes que logró ver células, ¿no? Las primeras células que él reportó, avisó, en aquel tiempo no había revistas como ahora, que hay un montón de journals. En aquel tiempo había sociedades que hacían investigación y entonces lo que se hacía para publicar lo que habías encontrado era mandarle un reporte a la sociedad a la que tú pertenecieras y él reportó a la Sociedad de Londres haber encontrado células móviles, ¿no? De tal manera que todo iba muy bien porque él lo que hizo fue el primer microscopio. Realmente lo que Leeuwenhoek hizo fue generar el primer microscopio, observar las células y decir, ¿saben qué? Vi unas células que se movieron. Otro sonso de su época, que no lo vamos a nombrar porque no vale la pena, se le ocurrió una estúpida idea. Él dijo que había visto lo mismo que Leeuwenhoek, pero que había visto con toda claridad adentro de la cabeza, había visto un humano completo. Uh-huh. Esto fue una muy mala idea porque los investigadores de ese tiempo le creyeron a ese sonso y entonces se fueron por otro lado en la investigación. Uh-huh. Por eso es que uno no debe de reportar lo que no ve en la investigación. Con el paso del tiempo, un siglo después, Spallanzani dijo, a ver, no, aquí hay algo que está un poco mal. No es posible que se necesite que el humano venga metido en el espermatozoide y solo se lo pases a la mujer para que lo geste. Y entonces lo que hizo Spallanzani fue demostrar que sin contacto directo con este agente fecundante no era posible que hubiera un producto. Uh-huh. El ovocito ya se conocía desde antes que el espermatozoide, porque el ovocito viene en folículos que son muy grandes. Entonces del ovocito ya se sabía muchísimo, pero no se sabía que era necesario para la reproducción. Se intuía que era necesario. Entonces cuando este señor dijo que había un humano adentro, no podían explicar qué pasaba, ¿no? Lo interesante de Spallanzani, además de decir que es un requisito para fertilizar el ovocito, es que a él se le ocurrió ver si los podía congelar.
Entonces, en la época de Spallanzani, pues lo que sí había era nieve, ¿no? Porque caía del cielo gratis. Y lo que hizo él fue tomó espermatozoides de humano, de potro y de rana y los puso en la nieve por 30 minutos y luego los volvió a calentar y vio que recuperaban su movilidad. Esto podríamos considerarlo como el primer experimento que se hizo para congelar espermatozoides sin ningún crioprotector y logró ver esto, ¿no? Claro, la nieve no está a menos 196, ¿no? De manera que una vez que los experimentos de Spallanzani abrieron un poco el camino, pues entonces ya hubo una gama de investigadores que se pusieron a estudiar con mayor puntualidad qué pasaba con el semen. Entonces, para 1866 ya se sabía que se les podía reducir la temperatura y lo podías conservar más tiempo, ¿no? Para 1939 viene uno de los adelantos más grandes, que fue introducir la yema de huevo. ¿Por qué se les ocurrió introducir la yema de huevo? Bueno, para 1939 ya había refrigeradores y los refrigeradores tenían congelador. Entonces se dieron cuenta que cuando tú metes el huevo al refrigerador o muy cerca del congelador, se puede congelar la clara, pero la yema tarda más tiempo en congelarse. Y entonces se le ocurrió a este amigo que si la yema tardaba en congelarse, alguna cosa debería de tener de bueno que permitía no congelarse o no formar cristales a esa temperatura. Y se dieron cuenta que este componente que tenía la yema de huevo funcionaba como si hubieran barnizado el espermatozoide. Y entonces te permitía hacer los cambios de temperatura sin que las colitas del espermatozoide se doblaran, sino que se mantenían muy simpáticas. Para los años 40, se dieron cuenta que si tú reduces la actividad metabólica, puedes prolongar la vida de un espermatozoide. Entonces encontraron una combinación perfecta, ¿no? Cuando yo reduzco la temperatura, cuando yo lo meto a congelarse, lo que estoy bajando es su actividad metabólica. Y como su actividad metabólica es baja, pues entonces vive más tiempo. Para los años 40 hubo algunas cosas importantes, porque ya aquí los microscopios eran mucho más sofisticados y entonces se pudo ver que tú podías recuperar la movilidad y podías recuperar, si hacías con cuidado esto, pero que era muy bajo el porcentaje que recuperabas porque a la hora que disminuyes la temperatura formas cristales. Y esta parte es importante porque justamente los cristales son los que dan el problema fuerte en la congelación. Los cristales, si ustedes han hecho el experimento alguna vez de tener algo congelado y lo quieren descongelar y lo meten a el agua, se pueden dar cuenta que primero el hielo crece, es decir, la primera agua que cae sobre el hielo se congela. Y justo eso pasa cuando vas a descongelar los espermatozoides. Entonces, como se hace el hielo más grande, se rompe la membrana celular. De tal manera que entonces lo que estuvieron buscando fue evitar que se formen los cristales de hielo. Y evitar que se formen los cristales de hielo se logra con una técnica que se llama vitrificación, que es una congelación así súper rápida. Entonces no da tiempo de que los cristales sean muy grandes. Esta técnica se demostró por ahí de los 50, no les gustó mucho porque congelas muy rápido sobre hielo seco, pero no está metido el eyaculado en un recipiente y entonces la contaminación es muy alta. Entonces, aunque es muy buena porque no forma cristales, la desventaja es que no la puedes hacer con el semen metido en un recipiente, sino es directamente líquido sobre el hielo seco, ¿no? Y eso hace algunos problemas. Para 1942 se les ocurrió a este amigo, Salisbury, se le ocurrió, ya empezaban a conocerse los componentes del líquido seminal y entonces generó él un diluyente a base de citrato de sodio y yema de huevo. Y esta combinación pues da buenos resultados.
Si ustedes se fijan en los diluyentes que ustedes van a traer para casi estas dos comunas, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, llegaron también los antibióticos. Si ustedes recuerdan un poco de sus clases de historia de la secundaria y de la preparatoria, sus maestros les comentaron que en la Primera Guerra Mundial se murieron más soldados que en la Segunda Guerra Mundial, pero la muerte en la Primera Guerra Mundial fue más por infecciones de las heridas que por balazos, porque no había antibióticos en ese tiempo. Cuando Fleming se le ocurrió encontrar la penicilina, pues entonces tuvimos que combatir los contaminantes bacterianos. Y esto le da más vida al eyaculado, porque habíamos dicho que si el eyaculado viene de animales de campo, de vida silvestre, viene contaminado, ¿no? Entonces, si yo puedo quitarle la contaminación a través de antibióticos, pues me está facilitando y también me va a prolongar el tiempo de vida del eyaculado. Hacia 1949 viene otro de los adelantos que permitió que la congelación se convirtiera en una rutina, que fue el uso de un crioprotector que fue el glicerol, y se sigue ocupando, a pesar de que el glicerol ha mostrado que también es citotóxico, es decir, que también puede intoxicar a las células. Lo que se ha visto hasta ahorita en él es que sigue siendo un agente protector de mucha importancia porque entra a la célula, desplaza el agua y evita que se formen los cristales en el interior, que dijimos ese es el problema más fuerte, ¿no? Y algo importante del glicerol es que lo podemos aplicar pues a muchas especies. De tal manera que esto permitió que en los años 60 la congelación de semen fuera totalmente exitosa. La especie que más rápido se logró congelar fue el semen de bovino, porque los bovinos, su eyaculado presenta características que permiten que la membrana de su espermatozoide se mantenga con mejor estabilidad. Y también porque la composición de la membrana del espermatozoide de bovinos es más constante. En el caso de los cerdos es más difícil congelarlos porque la simetría entre su membrana, entre la cara externa de su membrana y la cara interna es muy diferente y eso hace que sea difícil congelar. De tal manera que si ya podías congelar el semen de bovinos sin ningún problema, pues entonces en Estados Unidos empezó a volverse una costumbre, un hábito en las grandes empresas lecheras y de carne, empezar a utilizar el semen congelado para inseminar a los animales. Y a esto hay que aumentarle pues el uso del nitrógeno líquido que permitió el almacenamiento por mucho tiempo, ¿no? Aquí mientras tú tengas a los espermatozoides en el nitrógeno líquido con la temperatura constante, los puedes tener 50, 60, 70 años y más. Entonces tenemos esas enormes facilidades. ¿Dudas, chicos? No, doctora, ya. Va, entonces ya nos estamos asomando a la parte de congelar. ¿Qué quiere decir congelar? La criobiología es un área de las ciencias biológicas que se encarga de congelar hasta la conciencia, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos o lo que buscamos en estas técnicas es bajar la temperatura, porque nos damos cuenta que cuando bajamos la temperatura baja el metabolismo, pero también lo que queremos hacer es que se mantenga vivo. Congelar no es nada más meterlo al nitrógeno, es que cuando tú lo necesites vivo, puedas revertir el proceso y hacer que la célula esté perfectamente bien. Ese es el objetivo. Por eso, ustedes cuando vengan a congelar, tienen que descongelar una pajilla para cerciorarnos que el proceso está bien. Entonces, aquí el objetivo principal de congelar es mantenerlos viables y funcionales. ¿A qué temperatura? Pues a la del nitrógeno líquido, ¿no? A menos 196 grados Celsius. Algo que debemos tener muy claro
es que esa temperatura, aunque es muy baja para nosotros, corresponde a la temperatura de ebullición del nitrógeno. Es decir, el nitrógeno, si nos regresamos otra vez a las clases de geografía de la primaria y de la secundaria, les dijeron sus maestros que la atmósfera era 71% de nitrógeno. Quiere decir que es el gas más abundante en la atmósfera. Entonces, su estado natural a la temperatura que nosotros vivimos es ser un gas. Para bajarlo a líquido, se le mete presión y se disminuye su temperatura. Entonces, cuando nosotros abrimos el termo de nitrógeno, sale vapor, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es ver cómo hierve el nitrógeno, ¿de acuerdo? Ver cómo el nitrógeno pasa de líquido a vapor. Por eso se evapora, se evapora, se va, se va, se va, se va, y cada mes tenemos que estar gastando miles de pesos en rellenar el termo. Y por eso cuando ustedes tienen un termo con dosis, se vuelve muy, muy importante que trabajen muy bien su termo de nitrógeno. Porque si nosotros no mantenemos la temperatura del el espermatozoide constante, lo que vamos a hacer es que regresa del metabolismo, acelera el metabolismo, no baja, acelera el metabolismo, no baja. Entonces, cuando ustedes lo quieren sacar, pues ya lo ha hecho tantas veces que ya se gastó la energía que tenía almacenada y ya no puede ser viable. Entonces, cuando uno está trabajando con esta parte del nitrógeno y de su termo, no hay que voltear para otro lado como este puma. Hay que estar en lo que estamos. No puede uno distraerse tantito. ¿Todo bien? Sí, doctora. Ok. Ahora, ¿qué voy a usar para congelar? Bueno, ya vimos que puedo usar nitrógeno líquido, que el nitrógeno líquido además me permite tenerlo durante muchos años. Pero para que no le pase nada, porque yo lo tengo que conservar viable, entonces utilizo algo que se llama un diluyente. Utilizo una sustancia que me ayude a tenerlo en el nitrógeno líquido, bajarle el metabolismo, pero que cuando yo lo vaya a necesitar vivito y moviéndose para fertilizar, esté bien el espermatozoide. A estas sustancias se les llama diluyentes. Y deben tener unas características muy especiales. La primera característica que deben tener es que deben de ser isotónicos al semen, es decir, tener la misma concentración de iones que hay afuera, debe de estar adentro. ¿Por qué razón? Porque el agua se comporta de una manera en la que si le cambiamos los solutos de un lado y del otro, se desplaza. Entonces, por eso siempre les pido la fórmula de un artículo, porque en ese artículo está considerado que ese diluyente tiene la misma cantidad de solutos y de iones libres que tiene el espermatozoide adentro. Y aunque tengan la misma sustancia, el de cerdo, el de ovino, el de bovino, lo que tienen es diferente cantidad porque tienen diferente osmolaridad. La otra característica que debe reunir es la capacidad de amortiguar el pH. Es decir, evitar que haya cambios de pH. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando el espermatozoide realiza el metabolismo normal, uno de los productos que desecha es ácido carbónico. Quiere decir entonces que el recipiente en el que está, porque no, tiene tanto sus nutrientes como sus desechos están en la misma solución. Entonces, cuando el espermatozoide metaboliza, saca de la célula el ácido carbónico. Entonces, en el medio hay más ácido y más ácido. Lo que hace el amortiguador es capturar a esos iones del ácido carbónico para evitar que se modifique el pH. Debemos también proteger a los espermatozoides de las lesiones que les puede causar el choque térmico. El choque térmico se da, si se acuerdan ustedes cuando vieron sus clases de membrana celular en el principio de la carrera, sus maestros les dijeron que la membrana de las células es una bicapa de lípidos y les dijeron que en esa bicapa está formada por fosfolípidos
y les enseñaron cómo las cabecitas de los fosfolípidos son afines al agua y las colitas le tienen miedo al agua. Entonces, la bicapa lipídica tiene las colitas de los lípidos hacia el centro de la bicapa. Cuando nosotros congelamos, esa colita de lípidos se congela a diferente temperatura. Y si lo hacemos muy rápido, las colitas empujan a todo el fosfolípido y lo sacan de la membrana. Y eso es a lo que nosotros le llamamos un choque térmico, a que sacas a los fosfolípidos de la membrana y entonces la membrana pierde su continuidad y el espermatozoide ya no sirvió más que para decir, Dios mío, ya lo eché a perder. Y la otra cosa que le debo proporcionar son nutrientes, porque cuando yo lo descongele, lo voy a depositar en el tracto de la hembra y se va a tardar un tiempo en subir y luego tiene que atravesar la zona pelúcida. Entonces necesito que tenga nutrientes disponibles para que pueda hacer su trabajo. Todo eso lo proporcionamos en el diluyente. Esa fórmula que ustedes van a hacer trae todas las sustancias que necesitamos para que el espermatozoide esté bien cuidadito. Otra cosa más que hacemos en las dosis es evitar que haya contaminación de microbios y entonces usamos antibióticos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque se ha descubierto en los últimos años que algunos espermatozoides en el flagelo hacen síntesis de proteínas. Entonces, si yo doy un antibiótico cuyo modo de acción es a través de la síntesis de proteínas, también estoy dañando a los espermatozoides. O sea, daño a las bacterias, pero también a las colitas del espermatozoide. Entonces, algo que les voy a preguntar para el siguiente examen es el mecanismo de acción de los antibióticos que usamos para combatir la contaminación en el semen. ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. Y si no es mucha molestia el diluyente, ok, gracias. Y si no es mucha molestia, el diluyente debe de ser fácil de preparar, estable y económico. Digo, ya, si se puede, pues también esto, ¿no? Afortunadamente, es una técnica de tanto uso a nivel mundial que hoy en día ya les venden los polvos hechos, son estables y lo que no son es económicos, ¿no? Aquí en el laboratorio les vamos a enseñar a hacerlos porque es lo más económico. Y Creo que no se escucha, o es la mía. chicos, a ver, Creo que cada uno de ustedes hablen, porque estoy sospechando que se fue. estoy sola. Estoy hablando y no me escuchó. No, doctora. Dale. Carlos David, Presente, doctora, aquí estoy. sale. ¿Todo bien en escuchar, Arellanes? Sí, doctora, aquí sí se escucha bien. Ángeles. Ah, ese perro está enojado, qué barbaridad. Muy bien. Entonces ya están así, ¿no? Ya están listos como ya tienen una buena idea. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué es osmolaridad? Bueno, aquí esta, si no nos queda clara, me lo tienen que avisar, por favor, porque esta es la base de lo que estamos haciendo. Es una de las bases importantes. Vamos a analizar las figuritas. Vamos a analizar las figuritas. ¿Va? Aquí una botellita con agua, ese está azul claro. Aquí esto azul oscuro es una membrana semipermeable que solo deja pasar a algunos. Han ido a la discoteca y
en la puerta hay un bárbaro que mueve la cadena, que por cierto le dicen cadenero, y que dependiendo de cómo lo vea uno dice si entra o no entra, pues lo mismo hace la membrana semipermeable. ¿No? Alguien quiere entrar a la célula y lo ve y le dice, no, tú no pasas, estás muy feo. Alguien quiere salir de la célula y le dice, no, ¿a dónde vas? Tú no puedes salir, tú estás preso aquí adentro. Entonces, eso hace la membrana semipermeable. Deja pasar unas cosas sí, pero otras no. ¿Cómo funciona esto? Todos estos puntitos ocupan espacio. Entonces, en el esquema de la izquierda tengo agua solita y del lado derecho tengo una solución concentrada. Los solutos están puestos con puntitos. Muchos puntitos de este lado chocan sobre la membrana. Chocan y chocan y chocan y chocan. Entonces, a la membrana eso no le queda muy fácil, ¿no? Lo que hace la membrana es, dice, ¿cómo me quito estos malditos que están choque y choque, me van a romper? Entonces, el agua es muy buena gente y entonces lo que hace el agua es decir, no, no te preocupes, están chocando contigo, ahorita yo lo soluciono. Y entonces el agua se mete, el agua siempre va a ir, siempre va a pasar a través de una membrana semipermeable de donde hay pocos solutos a donde hay muchos. Y aquí tenemos a la derecha cómo el agua se va hacia donde están los solutos, entonces incrementa el espacio donde están y disminuye la presión sobre la membrana. Esto ustedes lo conocen como ósmosis. Y la fuerza que yo necesito para evitar que esto pase se llama presión osmótica. Ustedes han oído hablar que el agua se purifica por ósmosis inversa, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, una ósmosis inversa quiere decir que le ponen una membrana semipermeable y en lugar de que el agua se vaya para donde hay más solutos, la obligan, aquí le ponen un émbolo y la empujan y la obligan a pasar del otro lado. Pero la membrana no deja pasar a los solutos. En una ósmosis inversa nos aseguran que lo que tenemos del otro lado es agua solamente sin solutos. De tal manera que es la mejor forma de purificar el agua. Entonces, cuando alguien nos dice que vende agua purificada por ósmosis inversa, nos está garantizando que no hay contaminantes en el agua. Como nosotros trabajamos con un espermatozoide, el espermatozoide dice, ay, ¿me aventaste una solución con más puntitos? No, pues les aviento agua para que no me estén molestando. Y entonces saca el agua del interior de la célula. ¿Qué hago para que no saque el agua? Le pongo a los espermatozoides en un diluyente que tenga la misma cantidad de solutos que tiene el espermatozoide adentro, para que cuando el espermatozoide esté en esa solución, pues nada está extraño, ¿no? La misma presión que recibía su membrana de los dos lados es exactamente la misma, y entonces el agua no se sale del espermatozoide. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Sí, todo bien, doctor. Va. Ruido a la hora de hablar es que el agua, muchas características que debería tener. Es un líquido que afortunadamente para nosotros se comporta de manera como se le da su gana, ¿no? El agua es algo así como el líquido adolescente, ¿no? Cuando ustedes a los papás dijeran, ustedes hacían lo que se les dé la gana. Si algunos de ustedes tienen hijos, ya les tocará ver la adolescencia y se van a dar cuenta que sus hijos van a hacer exactamente lo que les venga en gana, ¿no? Aunque les peguen, les griten, ustedes pueden pararse de cabeza y a esa edad uno hace lo que se le da su regalada gana. Entonces el agua es como el líquido adolescente, ¿sí? ¿Qué bondades tiene este líquido adolescente? Porque gracias a él existe la vida en este planeta. Por eso, siempre que se manda una nave fuera del planeta, lo que buscan es agua, porque si no tenemos agua no podemos vivir. Porque todo lo que hacen nuestras células lo hacen a través del agua.
y el espermatozoide es una célula que requiere entonces que todo lo que entra o sale de él esté disuelto en agua. Fíjense en esta gráfica, del lado izquierdo dice presión en milímetros de mercurio. Y va desde 0, luego tiene 458 y luego tiene 760. 760 milímetros de mercurio es la presión que existe al nivel del mar, a la altura del nivel del mar, ¿sí? Es lo que pesa la atmósfera. ¿Estamos de acuerdo? Esa presión equivale a lo que pesa la atmósfera. Bien. ¿Qué pasa aquí con el agua? Entonces dice, la vamos a poner a la presión de una atmósfera o a menos presión. Y en el eje de las X tenemos la temperatura y vean cómo la temperatura es una temperatura que va desde 0.0098 que está aquí marcado hasta 100 grados. Y hay un punto que dice, mira, cuando el agua está por debajo de los 0, se comporta como un sólido. ¿De acuerdo? Dice, cuando el agua está como pues, cerca del 0, pero como antes del 100, la tienes en estado líquido. Y cuando el agua está por 100, pues está en vapor. Pero si ustedes se fijan, aquí entre 0 y 100 tenemos un montón de agua en estado de vapor y tenemos marcado algo que se llama punto triple. Es una temperatura a la que el agua va a estar en estado sólido, líquido y de vapor. Quiere decir que cuando nosotros bajamos la temperatura del semen, cuando pasamos por este punto muy cerca de los 0 grados, vamos a tener dentro del espermatozoide agua que ya está empezando a estar en estado sólido, que está formando un hielo. Vamos a tener agua que está en estado líquido, pero también vamos a tener agua que se está evaporando. Si ustedes se fijan, si hacen ustedes todavía los hielos en el congelador, se pueden dar cuenta que aunque se supone que el agua está congelada, de repente desaparecen los hielos del congelador o reducen su tamaño. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué carajos le pasó a los hielos? Pues que el sólido pasa a estado de vapor. O sea, que aunque estén adentro del refrigerador, el agua se está evaporando y por eso los hielos desaparecen. No porque nadie se los robó o porque no funciona el congelador, no. Es por este punto triple del agua. Entonces, como nosotros tenemos este punto triple dentro del espermatozoide, somos muy cuidadosos al pasar por esa temperatura. Y entonces, que se llaman rampas de congelación. Y rampas de congelación porque ya para una rampa. Son diferentes formas de congelar está la temperatura. Fíjense cómo está en 20 grados hasta arriba, 20 grados Celsius, 10, 0, menos grados. ¿Ya vieron? Luego, en el de las X, tiene el tiempo en horas y minutos. 0 horas, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora 20, 1 hora 40, 2 horas, 2 horas. ¿Va? Y con colores tenemos diferentes formas de congelar. En negrito dice es una convencional. A ver, ¿cómo le hiciste? Pues yo bajé la temperatura hasta menos 7 grados. Ahí estuve un ratito en menos 7 y antes de 20 minutos bajé la temperatura para que en menos de 40 minutos llegara a menos 35. Y de menos 35 lo eché al nitrógeno líquido. ¿Quién me dice a cuánto estaba el nitrógeno líquido? Algo. Ibáñez, Morales Ibáñez. A menos 196 grados, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, ¿qué hicieron aquí? Menos 7 a menos 35 y luego menos 196 en menos de 40 minutos. ¿Va? Vamos a ver ahora la roja. Dice, la roja es muy rápida. Estamos también casi como a menos 7, ¿no? Y empezamos a bajar en el tiempo cero aquí y después de una hora más, poquito más de una hora 40 minutos llega a menos 35. Aquí va bajando más despacito, va bajando 0.5 grados Celsius cada minuto, ¿sí? Y de menos 35 ya se fueron al nitrógeno líquido. Entonces dice que aquí la congelación les llevó 1 hora 45 minutos. Aquí era 1 hora, aquí va 1 hora 45 minutos, más tiempo. La disminución es más paulatina. Ocupo el tiempo para bajar más despacito. Vamos ahora con la azul. La azul es rápida de una etapa. Dice aquí, vamos a suponer que fuera semen. Estaría 22, ¿no? Lo bajas más o menos en 20 minutos a menos 7. Te esperas ahí unos minutillos y luego te vas a tardar unas 2 horas 20 para llegar a menos 35 minutos y lo echas al nitrógeno líquido. Entonces, lo que estoy haciendo es aumentar el tiempo en el que bajo la temperatura. Vamos ahora a la verde. Dice, esta es rápida de 2 etapas. ¿Por qué de 2 etapas? Mira, porque se fue de 22 a menos 7 más o menos, se estanca aquí tantito y luego se va a menos 30, esta sería una etapa, luego se va a menos 30, de menos 30 a menos 35 lo hace muy, muy despacio, esta sería otra etapa, y ya que llega a menos 35, ¡boom!, lo echa al nitrógeno líquido, ¿no? Y se lleva 3 horas. Y una lenta sería la que está en amarillo. Entonces la de amarillo empieza en 22, se va hasta menos 7 más o menos, está aquí tantito tiempo y luego empieza a bajar muy despacio, muy despacio, muy despacio. Se lleva 3 horas en bajar hasta menos 90. Y ya que llegó a menos 90, lo echas al nitrógeno líquido. Todo este proceso llevó 5 horas 20 minutos. Si se dan cuenta, cuando ustedes vengan al laboratorio, vean, hacemos este tipo como la última, hacemos congelaciones muy lentas porque son las mejores y las condiciones estamos. Entonces, ustedes necesitan empezar a trabajar el semen temprano, si no van a salir de aquí a las 12 de la noche. Y yo no les voy a poder dar raya a todos, nada más a los que vivan por mis rumbos. Entonces, necesitan llegar con su muestra muy temprano para congelar, ¿sí? ¿Nos quedó claro esta parte? Sí, doctor. Ay. Bueno, pues le vamos a parar aquí porque mi teléfono dice que ahora él se va a poner en huelga. Les pido de favor que pasen al laboratorio con las chicas a revisar el día que los pueden atender para que ya se pongan a trabajar con la evaluación, que no va a ser fácil. ¿Sí? Sí, doctora. Ya, de hecho. Muy bien. Hoy no estuvo Camero López Ricardo. Ni estuvo Lozano Martínez Luis Fernando. Ni estuvo Pérez González Rafael. ¿No saben qué pasó con ellos? Luis Fernando anduvo allá en la unidad del Tule, fue a trabajar, creo, con la doctora Magali. Bueno, sale pues, chicos. Pues entonces nos vemos por aquí. Pasen al laboratorio con las chicas a ver lo de su horario de trabajo, ¿sí? Por favor. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias por la paciencia, y voy a ver qué día ahora que no quiere ni a patadas. Qué noche, chicos. Hasta luego. Igualmente.